ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Este versículo es muy conocido, ¿verdad? Diente por diente. Devuélvele exactamente lo mismo, no de más. Bueno, el título de hoy es Corazón de Dios detrás de leyes. Antes de leer, yo le dije, ¿no? Mientras leyendo, imaginen cómo es Dios. Corazón de Dios detrás de leyes. Yo estuve preparando y recibí mucha gracia de Dios a través de este pasaje. Dios ha sido muy bueno, recibí mucha bendición, fui bendecido. La misma bendición que yo recibí, espero que también pueda transmitirle a ustedes. Entonces, terminamos 10 mandamientos. Hay un slide de 10 mandamientos. Repasemos 10 mandamientos al final. Ahí está. 10 mandamientos. Hace 3 semanas atrás terminamos 10 mandamientos. Repasemos cuáles son los 10 mandamientos. Este es el principal, leyes. Leyes principales. De ahí, en capítulo 21, 22, 23, habla de detalles, aplicación de esta ley, ¿no? Entonces, hoy estamos viendo aplicación y detalle, ¿no? Detalles de algunas de las leyes de aquí. Vamos a entonces volver a repasar, todos juntos. ¿Listo? Primero, ya. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imágenes. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás casa de tu prójimo. Todo esto es lo que Dios es y espera de nosotros. Nosotros decimos, Dios no miente. ¿Y cómo sabemos que Dios no miente? Porque Dios nos dio 10 mandamientos. Ahí refleja su principio. No matarás, no cometerás, no hurtarás. Aquí están, ¿no?, los principios de Dios. Él nunca cambia. Él es verdad, ¿verdad? Y Él está revelando cómo es Él. Y Él quiere, una vez que nos rescató del mundo, del Egipto, y nos hizo pueblo de Dios, Él quiere que nosotros sigamos, ¿sí?, viviendo como Él es. Sigamos viviendo con su principio, con su ética, ¿verdad? Después de dar este 10 mandamientos, habla el capítulo 20, continúa hablando un poco de cómo adorarle a Dios. Y pasamos al capítulo 21, lo que leímos hoy. Entonces, ahora en el capítulo 21 está, como dije, está entrando en detalles. ¿Y cuál fue el tema que primero habló en el capítulo 21? Cuando antes de empezar el versículo 1, hay por lo general en la Biblia hay un subtítulo, ¿verdad? ¿De qué habla? Leyes sobre los siervos, esclavos. Así que cuando Dios empezó a hablar detalles de cada leyes, 10 mandamientos en general, el primer tema que tocó fue esclavos, siervos. Cuando toca primero, se supone que es algo importante para Dios, ¿verdad? ¿Por qué Dios toca primero asunto de esclavos? Porque la antena de Dios está en los esclavos. En otra palabra, en los débiles, marginados, en los pobres, aquellos que están sufriendo.
¿Hay esclavos en Israel cuando Moisés sacó de Egipto? No. Eran esclavos durante muchos tiempos, tal vez 200 años, 300 años, durante un tiempo largo. El pueblo de Israel vivieron como, sino bajo esclavitud. Y Dios, con su mano poderosa, lo liberó, lo rescató. Y ahora es todo libre, no hay ningún esclavo en tiempo de Moisés. Sin embargo, Dios, a través de Moisés, hace escribir estas enseñanzas, estas leyes. Día de mañana, cuando ellos entran en la tierra de Canaán, van a tener prisioneros, ¿verdad? Y los prisioneros van a convertirse en esclavos, porque ellos entraron con guerra de conquista. Van a tener esclavos. Los prisioneros cananeos van a ser esclavos. Pero no está hablando de esos esclavos, de futuros prisioneros. Aquí, en el versículo 1, ¿no? Si comprares siervos extranjeros, no, hebreos, versículo 1. Si comprares siervos hebreos, son siervos, esclavos israelitas. Hebreos son israelitas, ¿no? ¿Por qué hebreo? ¿Qué significa hebreo? Bueno, al pueblo de Dios lo llamaron, según el tiempo, en tres maneras, ¿no? Judío, israelitas, hebreos. En tiempo de Abraham, los llamaron hebreos. Después también llamaron como hebreos, pero con el correr del tiempo ya no llaman hebreos, sino llaman israelitas. Un tiempo largo llamaron israelitas, pero en tiempo de Jesús ya no llama israelitas, sino llama judío. Para saber esto hay que saber la historia de los israelitas, ¿verdad? Hebreo significa el que cruzó el río, porque Abraham, para venir hasta Canaán, tuvo que cruzar río, ¿no? Río Éufrates, porque él era originario de Caldea Ur. De ahí cruzaron río Éufrates y llegaron hasta Canaán. Entonces los cananeos les llamaron a Abraham hebreos. Ahí quedó hebreos. Entonces está hablando cuando, versículo 1, versículo 2, cuando comprares siervos hebreos. Entonces, ¿quién puede llegar a convertirse en esclavos, en siervos? Primero, aquí no estamos hablando de siervos o esclavos extranjeros, sino está hablando de hebreos. Cuando uno tiene deudas y no puede pagar deudas, entonces, ¿no? Como no puede pagar su deuda, llega a convertirse en siervo. En otro caso, cuando está pasando hambre y no puede solventar, entonces vende su hijo, o él mismo vende a sí mismo y convierte en siervo. Hijo de siervo también es siervo. Hay otro grupo, ¿no? Hebreo extranjeros, ¿no? Ellos son siervos extranjeros. Ellos son esclavos para siempre, ¿verdad? De origen de extranjeros, son siervos esclavos de por vida. Pero Dios dio leyes diciendo que los siervos hebreos solamente van a trabajar 6 años para su amo. En el 7º año van a ser librados. ¡Wow! Interesante ley, ¿no? No hay en otro país en aquel tiempo este tipo de leyes. Si una vez es esclavo para toda su vida. Sus hijos es esclavo, su nieto es esclavo, hasta que salga Abraham Lincoln y libera de la esclavitud, ¿no? Hasta entonces no se hereda de la esclavitud. En cambio, la ley de Dios es solo 6 años trabajará y en el 7º año será librado. ¿Por qué Dios dio ley? Hoy quiero que conozcamos Dios a través de su ley. ¿Cuál es el pensamiento, el corazón de Dios?
Dios no quiere que su pueblo, sus hijos, esté bajo esclavitud. Dios no quiere. Por eso, que pague sus deudas durante 6 años. El 7º año queda liberado. Cuando queda liberado, no quiere que vaya con mano vacío. ¿Alguien puede leer Deuteronomio, capítulo 15, versículo 13 al 15? El que busca más rápido, en voz alta. Deuteronomio, capítulo 15, versículo 13 al 15. Ahí explica un poquito más cómo quiere que libere a la esclavitud, de la esclavitud. ¿Encontró alguien? Deuteronomio, capítulo 15. Sí, hermana Keila. 15, 13. Sí. Y cuando los despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. 14. Abastecerás liberadamente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Amén, hasta ahí. Bueno, sirvió 6 años. En el 7º año quiere que se libere de la esclavitud. Pero cuando se libera, ¿cómo quiere que vaya? ¿Con mano vacío? No. Quiere que lleve algo de ovejas, de algún producto, ¿sí?, de cosechas. Que lleve algo. ¿Por qué? ¿Cuál es el pensamiento, corazón de Dios? Si sale mano vacío, ¿de qué va a comer? Otra vez va a entrar otra vez de esclavitud. Dios no quiere que estemos sufriendo de esclavitud. Dios quiere cuidarnos, Dios nos ama, les importa. Entonces Dios quiere que, como sirvió 6 años, quiere que lleve algo para que Él pueda, sí, restablecer su vida. Este es el pensamiento de Dios. ¿Cuál es el pensamiento del mundo? ¿Qué le importa a otra persona? Importante soy yo. Yo trato de pagar lo menos posible para quedarme más y más. ¿Por qué hubo guerra guerra civil en Estados Unidos? Porque los sureños no querían liberar a los esclavos, porque son su propiedad, ¿no? ¿Sí? Él es mi esclavo, su hijo es mi esclavo, su nieto es mi esclavo, todo mi esclavitud, todo mi propiedad. Ellos no querían soltar. Así somos nosotros, ¿no? Solamente pensamos en mi bolsillo, en mi interés, en mis ganancias. Pero eso no es lo que Dios piensa, desea. Solamente que sirvan 6 años, al 7º año que se liberen, para que vuelva a recibir la libertad y la vida, recobre la vida. Por eso, que no se vaya con mano vacía, sino que vaya con ovejas, con otros productos. Que Dios bendeció a su amo, que le comparta esa bendición al que es liberado. Aleluya. Dios piensa en los debilitados, a los marginados, a los pobres. Nosotros, como somos pueblo de Dios, recibiendo este tipo de enseñanza de Dios, ¿cómo debemos vivir nosotros? Lo mismo, siguiendo la espiritualidad de Dios, los principios de Dios. Yo quiero que todos ustedes se prosperen, que Dios les bendiga, pero no nos olvidemos esta espiritualidad de Dios, corazón de Dios. Siempre pensemos en aquellos que están pasando un momento de dificultad. Yo doy gracias a ustedes por las ofrendas que están haciendo, ofrendas samaritanas. Ya llevamos 1 año. Yo propuse año pasado, hagamos ofrendas samaritanas por 1 año. Pero siguen haciendo. También semana pasada, hermana Keila ofrendó una ofrenda samaritana. Semana anterior nosotros hicimos también. Todos nosotros estamos participando de alguna manera. Iglesia, estamos apoyando 2 familias, $300 cada uno.
gracias a nuestras ofrendas que estamos haciendo. Y estamos bien. Y sigamos pensando, a ver, ¿quién está en dificultad? Para apoyarlo, para acompañarlo. Eso es corazón de Dios detrás de esta ley. ¿Por qué esto es importante? Porque Dios es Dios de amor. Hay cosas interesantes. De versículo 3 al 5. Si un joven entra, después de 6 años sale el muchacho, ¿no? Pero ¿qué pasa si él está casado? Entra, si va al servicio junto a él y su esposa. Después de 6 años, él y su esposa salen de la esclavitud, son liberados. Pero ¿qué pasa si entra joven, pero si el patrón, ¿no? Amo, le da a una mujer para que se case? De ahí salen hijos. ¿Va a salir liberado? ¿Toda la familia? No, solamente el muchacho va a salir liberado. Y su esposa y su niño va a quedarse, ¿sí?, la propiedad del patrón. ¡Wow! ¡Qué crueldad! Y sí, esto es crueldad, ¿no? Yo me casé, ¿sí? Mi patrón me dio la mujer y me casé y tengo hijos. Y ahora que me vaya solo de su casa, solo, y de ahí queda mi esposa y mis hijos. ¡Qué injusticia! Pero Dios es justo, porque la mujer era propiedad del amo. Lo que es de amo se queda con el amo, lo que él es queda liberado. ¿Qué pasa si un rico se pelea con un pobre? Entró en conflicto. ¿De qué lado estará Dios? Hermana Cecilia, si un persona rico se pelea con un pobre, ¿de qué lado estará Dios? ¿Del rico o del pobre? ¿Qué opina? ¿De ninguno de los dos? Hermano Eri, ¿qué opina? Del pobre. Muchas personas piensan de esa manera, ¿no? Dios estará del lado de los pobres. No. ¿De quién está Dios? Del justo, del correcto. No es que Dios rechaza a los ricos. No es que Dios siempre, ¿sí?, está a favor de los pobres. No, no es así. Dios ama tanto a los ricos como a los pobres. ¿Por qué aquí habla de los que están sufriendo? Para que nosotros tengamos compasión por ellos. Por esa razón está escrito en la primera parte del capítulo 21. Pero Dios siempre, Dios es justo, ¿no? Él busca la justicia. Amén. Puede pasar esto, ¿no? Entré a la esclavitud siendo soltero. El patrón me dio una mujer. Con esa mujer tuvimos hijos. Ahora cumplió 6 años, al 7º año quedaban liberados. Pero, ¿y mi esposa y mis niños? Entonces él decide: patrón, yo no quiero la libertad. Yo quiero servirte en tu casa, con mi esposa y con mis hijos. ¿Puede pasar estas cosas? Sí, ¿no? En ese caso, el versículo 5, ¿no? 6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna. ¿Qué es esto? Bueno, si yo quiero quedarse con el amo sirviendo junto con mi esposa y mis hijos, quiere que dame a los jueces testigos, y a la puerta, ¿no?, a la puerta o en el marco de la puerta, llevar la oreja y perforar la oreja en la puerta. Puerta representa casa, ¿verdad? La entrada de la casa. Es simbólico. En el marco, llevar la oreja y ahí perfora mi oreja en el marco de la puerta, simbólicamente. De esta manera va a quedar una cicatriz o algo, o puede ser que ponga un aro, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice lo que pone en la oreja? Arete. Bueno, que ponga un arete especial
¿sí? Así saben que él es siervo. Como las vacas, ¿no? ¿Sí? Las vacas también tienen algo, señal, ¿verdad? Así sabe, no, esta es mi vaca, esta es tu vaca, porque tiene algún señalador. Eso quiere que haga. Así él queda, ¿sí? Siervo para toda su vida. Ya no se recupera su libertad. ¿Por qué se prefiere quedarse como esclavo en vez de ser liberado? Por el amor a su esposa y sus hijos. ¿Por qué él recibe ese sufrimiento? Porque le va a perforar. No es esa perforación pequeña que usted pone arito, no, eso no es nada, pero ellos le hacen seguramente más grande, algo visible, algo que se puede marcar, ¿no? Tú eres esclavo. Algo bien. ¿Y duele o no duele? Debe doler, ¿no? Así que por el amor, el muchacho, ¿sí?, acepta ese sacrificio por el amor a su esposa y sus hijos. Hay alguien que tiene gran amor por la humanidad y pagó gran sacrificio para liberarlo, nuestro Señor Jesucristo. Sí, el muchacho que ofreció sometimiento a la esclavitud por el amor a su esposa y sus hijos. El muchacho que le permitió que agujereara, ¿no?, su oreja por amor a su esposa y sus hijos. Y cuando vemos ese tipo de sacrificio, nos conmueve. ¡Wow! De verdad ama a su esposa. En vez de libertad, de verdad ama a su esposa y sus hijos. Pero miren nuestro Señor Jesucristo. Le clavaron con clavos grandes ambos manos y pies. Para colmo esto fuera poco, le punzaron con lanzas al costado y murió en la cruz, entregando su vida por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, por amor a mí y a ti. ¿Qué es lo que Dios nos enseña? Él es Dios de amor. Él se preocupa por los marginados, debilitados, necesitados. Así que, conociendo a nuestro Dios, siendo nosotros pueblo de Dios, ciudadanos del reino del cielo y hijos de Dios, debemos vivir como Él desea vivir que vivamos. Si seguimos con la tradición del mundo, ¿no?, queriendo llenar bolsillo, sin importar nuestros hermanos que están sufriendo, ¿qué puede pasar? La riqueza que nosotros acumulamos, un día para otro se puede perder, ¿no? Por accidente, por robo, por cánceres. Vivamos sabiamente. Estamos de paso, todo lo que hemos ganado tenemos que dejar. Mientras tenemos algo de bendición de Dios, compartamos, ayudemos a las personas necesitadas. Aquí también habla de las muchachas. En caso del hombre, después de 6 años se libera, pero en las mujeres no se libera. ¡Qué injusticia! Las feministas no les va a gustar esta cosa, pero no. Dios no es que está discriminando hombre de la mujer, sino Dios también está considerando la posición de la mujer. Por lo general, cuando vende la mujer, vende para que sea esposa de alguien. Es la tradición de anterior. Cuando vende la mujer, sobre todo la hebrea, ¿sí?, ella va a convertirse en la esposa de una persona o de su hijo o concubina, esposa legítima o concubina. Y Dios no quiere que sea, ¿sí?, burlada o maltratada como esclavo sexual, por ejemplo, sino Dios quiere que sea legítimamente esposa o concubina, pero legítimamente. Por eso dice así, versículo 8, 7. Cuando alguno vende de su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir a los siervos,
si no agradare a su señor como esposa, ¿no? Por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se descate. Se puede vender a otro hebreo, israelita, pero no a los extranjeros, ¿no? Más, 9, más si hubiera desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas, no como esclava. Quiere que la trate como hija. Mire el corazón de Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a ver último punto que quiero compartir. Entonces, esto fue leyes sobre los esclavos. A partir del versículo 12 habla de leyes sobre actos de violencia. De aquí quiero tocar solamente un punto. ¿En qué consiste todo esto? Para que no devuelvan exageradamente, con más violencia, sino que sea todo justo, por gusto. Si alguien te rompió un diente, devuélvele solamente con un diente, no con 2, con 3, con 5, ¿no? Sí, por eso dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, no de más, lo justo. Eso era lo que Dios quería, que no pague de más, que no cobre de más, que no cause más violencia de lo que te provocó. Hay 3 penas de muerte, 3 situaciones que Dios quiere que pague con la pena de muerte. ¿Cuáles son? 1, la persona que mata a alguien va a ser muerto. Segundo, alguien que golpea a padre o madre o maldice a los padres, quiere que sea muerto. Tercero, alguien que rapta a mujeres y hombres y lo vende, también sea con pena de muerte. Pero leyendo esto me hace recordar de lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo en Mateo 5, versículo 38 al 48: oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Ante a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte al pleito y quitarle la túnica, déjele también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Cuál es el mensaje de Dios? El mensaje del Señor Jesucristo. Que siempre respondamos con amor. Por orden de aquel tiempo, si Romanos quiere que le lleve cargas, que le ayude cargas, hasta una milla puede ayudarle las cargas, obligadamente, por la ley. Pero si un soldado romano te pide que lleve la carga a una milla, en vez de una, ofrécele 2. Si alguien pide, ¿sí?, túnica, túnica de afuera o ropa de afuera, déjale también la capa. Si alguien te pide, dale. ¿Cuál es la espiritualidad de Jesucristo? ¿Cuál es el corazón de Dios detrás de estas leyes? Cuando Dios creó a nosotros, no quería que haya rico, pobre, poderoso, débiles, ¿sí?, esclavos, patrones, dueños. Eso no era plan de Dios. Esto es consecuencia de nuestro pecado. Nuestra codicia ha causado toda esta división. Cuando vamos al cielo, en el reino del cielo, cuando Dios
¿sí?, crea Nueva Jerusalén, va a cambiar todo. Y ya no va a haber más siervo y amo. Ya no va a haber más, ¿no?, rico y pobre. Todos seremos igual, como hijos de Dios. ¿Lo creen? Amén. Eso es la voluntad de Dios. Desde ahora, entendamos nuestro Dios, nuestro Creador, y practiquemos aquí en la tierra. Conozcamos a Dios y sigamos a Él. Aleluya. De esta manera vamos a experimentar, ¿sí?, liberarse de nuestro egoísmo, y vamos a experimentar la plenitud de Dios que es, ¿sí?, derramado a nosotros. Tal vez viviremos escasamente materialmente, pero lleno de nuestro corazón por el amor de Jesucristo, y seremos más, ¿sí?, felices, ¿no?, porque estamos siguiendo ordenanzas de Dios. Amén.